El cielo de aquella tarde en Bogotá se veía plomizo, de un gris pesado que parecía reflejar la carga que aplastaba la mente de Santiago. A sus 30 años, se sentía como un hombre viejo, sentado en el sofá de la sala de su apartamento, la mirada perdida en una taza de tinto que se había enfriado sobre la mesa de centro. No la había tocado. Sus pensamientos eran un torbellino enredado en una sola palabra: matrimonio. Santiago, tienes que hacerlo. Es por tu futuro, por el nuestro. La voz afilada de su madre, doña Elena, cortó el silencio como un bisturí. Era una mujer de mediana edad que siempre proyectaba una elegancia impecable, pero cuya voluntad era de acero. Se sentó frente a él, su rostro una máscara de determinación. Sus ojos, penetrantes y severos, lo taladraban sin piedad, como queriendo asegurarse de que su único hijo no se atrevería a flaquear. Pero, mamá, ni siquiera la conozco bien, protestó Santiago con voz queda, aunque sabía que era inútil. Llevaba semanas argumentando lo mismo, y la respuesta era siempre un muro infranqueable. ¿Y eso qué importa? La conocerás. La gente dice que no está bien de la cabeza, que es excéntrica. Tonterías. Chismes de gente envidiosa. Lo que importa, Santiago, es que su familia, los Ochoa, tienen el capital que nuestra constructora necesita para no irse a la quiebra. Son de la realeza paisa, de los que tienen fincas cafeteras que valen más que todo este barrio. Este matrimonio es un salvavidas, ¿entiendes? Un negocio. Santiago bajó la cabeza, sintiendo el peso de la resignación. Era una soga al cuello que no podía evitar. Sabía que su madre no daría marcha atrás. Durante años, doña Elena siempre había conseguido lo que quería, incluso si eso significaba pisotear la felicidad de otros, incluida la de su propio hijo. La constructora familiar, fundada por su abuelo, se ahogaba en deudas, y esta era la única salida que su madre concebía. Días después, se organizó el encuentro oficial en el Club El Nogal. Un almuerzo tenso y cargado de formalidades. Cuando Santiago vio a Valentina por primera vez, sintió que su corazón se hundía un poco más. La joven estaba sentada con una calma imperturbable en un sillón de cuero. Su cabello, de un negro azabache y muy largo, estaba peinado con esmero, y su sonrisa era dulce, casi infantil. Sin embargo, había algo extraño en la mirada de sus ojos oscuros, un brillo indescifrable, como si viera un mundo que nadie más podía percibir. Ella es Valentina, dijo su padre, don Álvaro Ochoa, un hombre corpulento con un marcado acento paisa y un aire de poder que llenaba la habitación. Es un poco soñadora, mi niña. Vive en su propio mundo. Santiago sintió un escalofrío. ¿Realmente podría pasar el resto de su vida con alguien así? Pero cuando el almuerzo terminó, un pequeño incidente lo dejó perplejo. Justo cuando se disponía a despedirse, Valentina lo miró directamente a los ojos. Su mirada, por un instante, perdió esa vaguedad soñadora y se volvió increíblemente lúcida y penetrante, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Luego, con una voz suave pero clara, que solo él pudo escuchar, susurró: ¿Sabes lo que estás haciendo? Esa frase resonó en su cabeza durante todo el camino de regreso a casa, por la congestionada carrera séptima. ¿Qué había querido decir? ¿Acaso Valentina era consciente del plan, de la farsa que era ese matrimonio? ¿O era solo una de esas frases sin sentido de las que hablaba la gente? La boda fue un evento desalmado y gris, como el cielo bogotano de ese día. No hubo una ceremonia ostentosa en una iglesia de la Candelaria ni una gran fiesta en un club campestre. Solo un trámite frío y rápido en una notaría del centro, con un puñado de familiares como testigos. Santiago, de pie junto a Valentina, sentía que el traje negro que llevaba era una armadura rígida. Intentó sonreír para el fotógrafo, pero el gesto se sentía forzado, una máscara de plástico para ocultar su confusión y su amargura. Valentina, por su parte, parecía serena, casi demasiado. Sus ojos, que normalmente brillaban con esa chispa extraña, ahora lucían vacíos, como si estuviera presenciando un evento que no le concernía.
Firmó el acta con una caligrafía perfecta, y para Santiago, ese simple acto se sintió como una sentencia, algo definitivo y sin alma. Se mudaron a un apartamento nuevo que la familia Ochoa había dispuesto para ellos en el exclusivo barrio de Chicó. Era enorme, con ventanales que daban a los cerros orientales, acabados de lujo y un diseño minimalista. Pero para Santiago, el lugar se sentía gélido y ajeno, un reflejo perfecto de la relación que estaban obligados a empezar. El primer día que vivieron juntos, Santiago se levantó temprano. Abrió la puerta de su habitación y vio a Valentina ya sentada en la inmensa mesa del comedor, sosteniendo una taza de té de hierbas. El sol de la mañana entraba a raudales, pero ella parecía inmune a su calidez. «Buenos días», dijo él, más por cortesía que por otra cosa. «Los días siempre son buenos». «Solo que a veces no los vemos», respondió ella sin mirarlo, con la vista fija en el vapor que ascendía de su taza. No hubo más conversación. Santiago se sirvió un tinto, se vistió y se fue a la oficina, sintiendo que escapaba de una prisión silenciosa. Con el pasar de los días, Valentina hacía cosas cada vez más extrañas que reforzaban la convicción de Santiago de que, en efecto, no estaba del todo cuerda. Una noche, la encontró hablándole en susurros a una vieja muñeca de trapo en la sala. Cuando le preguntó qué hacía, Valentina solo sonrió y dijo: «Se llama Josefina. Es mi mejor amiga, siempre me escucha sin juzgar». Pero detrás de esa conducta desconcertante, algo empezó a llamar la atención de Santiago. Valentina siempre le sonreía de una manera cálida, genuina, aunque apenas hablara. A veces, le ofrecía ayuda sin que la pidiera. Como cuando llegaba a casa agotado después de un día de pesadilla en la constructora, y encontraba un vaso de agua de panela con limón esperándolo en la mesa, perfectamente frío. Pequeños gestos que lo desarmaban. Una tarde de sábado, mientras Santiago intentaba arreglar una maceta en el balcón, vio a Valentina sentada en una silla, contemplando el cielo. Parecía tan en paz, tan ajena a todo, como si el bullicio de Bogotá a sus pies no existiera. La curiosidad pudo más que él. Se acercó. «¿Qué tanto miras?», le preguntó. Valentina tardó en responder, como si regresara de un lugar muy lejano. «Las nubes», dijo finalmente, con su voz suave. «Siempre están cambiando de forma, pero nunca dejan rastro. Como nosotros, ¿no crees? Pasamos, cambiamos, y al final no queda nada». Santiago se quedó sin palabras. Aquella reflexión era mucho más profunda de lo que esperaba de alguien supuestamente loca. De repente, sintió una punzada de algo que no supo identificar. Tal vez era compasión. O tal vez, solo tal vez, era la sospecha de que había algo que no encajaba con la imagen de Valentina que todo le habían pintado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Santiago se miró al espejo. Vio el reflejo de un hombre atrapado, un cobarde. «Te vendí, Valentina», murmuró para sí mismo. «Te usé para salvar un negocio». Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió. Valentina estaba allí, con una pequeña caja de primeros auxilios en la mano. Se había dado cuenta de que Santiago se había cortado un dedo con la maceta más temprano. «Esto te ayudará a sanar», dijo ella, su voz tan sincera que a Santiago le dolió. La miró, sintiendo que algo se rompía dentro de él. La mirada de Valentina no era vacía como de costumbre. Esta vez, sus ojos estaban llenos de una emoción que no pudo descifrar. Había ternura, había preocupación, y había algo más, algo oculto muy en el fondo. ¿Era todo esto parte de su locura, o había algo que él se negaba a ver? Santiago empezó a investigar discretamente sobre el pasado de Valentina, pero la información era mínima. Su familia era un búnker. Nadie hablaba de ella abiertamente, y ella misma era un libro cerrado. Pero una cosa era segura, Santiago empezaba a sentir que Valentina no era la persona rota que le habían descrito. Detrás de su extraño comportamiento, había un ser humano con un corazón noble y una capacidad de entrega que lo avergonzaba. Los días se convirtieron en semanas, y la vida con Valentina sumía a Santiago en una confusión cada vez mayor.
Por un lado, empezaba a vislumbrar una disonancia en su comportamiento, una inconsistencia entre la fachada que mostraba frente a otros y la sutileza con la que actuaba cuando estaban solos. Pero, por otro lado, su madre, doña Elena, no dejaba de presionarlo, asegurándose de que el matrimonio funcionara según sus planes. A veces, incluso llegaba sin avisar para inspeccionar la situación, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una noche, después de un día particularmente infernal en la oficina, lidiando con acreedores y amenazas de embargo, Santiago llegó al apartamento sintiéndose agotado y frustrado. Encontró a Valentina sentada en la sala, leyendo un libro de Cortázar, con una lámpara arrojando una luz cálida sobre ella. Cuando él entró, ella levantó la vista al instante y le sonrió. «Llegaste», dijo con su voz queda. «Preparé ajiaco». Santiago suspiró profundamente, intentando calmar la tormenta en su interior. Sabía que Valentina no tenía la culpa de sus problemas, pero tampoco podía liberarse del todo de su resentimiento. Arrojó su maletín al sofá y se dejó caer en una silla frente a ella. «Estoy cansado», murmuró, más para sí mismo que para ella. Valentina se levantó sin decir palabra y fue a la cocina. Regresó momentos después con una taza humeante de aromática de sidrón y la colocó en la mesa frente a él. «Esto ayuda», dijo, sonriendo de nuevo. Santiago la observó, sintiendo esa extraña punzada otra vez. ¿Por qué era siempre tan amable con él? ¿Era esta su verdadera personalidad o solo una faceta más de la locura de la que todos hablaban? Esa noche, después de cenar en silencio, Santiago se quedó de pie en su habitación, frente al gran ventanal que mostraba las luces de Bogotá parpadeando en la oscuridad. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre hueco. Empezó a cuestionarlo todo, esa relación, su matrimonio, su propia identidad. ¿Me equivoqué?, susurró. «Soy solo una herramienta de mi madre para conseguir dinero». Recordó las palabras de doña Elena cuando le propuso el plan por primera vez: «Es por tu futuro, mijo. La fortuna de los Ochoa puede ser nuestra». Esas palabras seguían resonando en su cabeza, como un veneno lento que carcomía su conciencia. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que se había convertido en lo que más despreciaba, un hombre que usaba a otra persona, un reflejo de su propia madre. Unos días después, Santiago cayó gravemente enfermo. Una gripa bogotana de esas que te tumban en la cama, con fiebre alta y un malestar que le impedía moverse. Valentina, que usualmente parecía vivir en un estado de calma etérea, de repente se transformó en un torbellino de actividad. No se apartó de su lado ni un segundo. Se aseguró de que tomara sus medicamentos a la hora exacta, le ponía paños fríos en la frente para bajar la fiebre e incluso le masajeaba los pies adoloridos. Una noche, mientras yacía débil en la cama, abrió los ojos y vio a Valentina dormitando en una silla a su lado, sosteniendo su mano con una delicadeza infinita. En ese momento, la máscara de cinismo de Santiago se hizo añicos. Nunca pensó que alguien a quien todos consideraban loca pudiera demostrar un cariño tan puro y desinteresado. La vergüenza lo inundó. «Valentina», susurró, su voz ronca por la fiebre. Ella despertó de un salto. «¿Necesitas algo? ¿Agua?» «No». «Yo». «Lo siento», dijo él, mirándola con una sinceridad que no había sentido en años. Valentina lo miró, confundida. «¿Perdón? ¿Por qué?» Por todo lo que he pensado de ti. Pensé que era solo un medio para un fin. Un peón en el plan de mi madre. Nunca te vi como una persona con sentimientos. Pero ahora estoy empezando a verte de una manera diferente». Valentina sonrió, una sonrisa melancólica pero genuina. «No tienes que pedir perdón. ¿Sabes? Nunca quise nada de ti. Solo quería vivir en paz». Esas palabras golpearon a Santiago con la fuerza de una revelación. ¿Vivir en paz? ¿Era eso lo que se escondía detrás de su fachada? ¿Era posible que Valentina no estuviera loca en absoluto? La idea empezó a germinar en su mente,
una semilla de duda que prometía cambiarlo todo. La quietud de la noche se instaló en la habitación. Afuera, el viento frío de la sabana silbaba entre los edificios, mientras el único sonido en el apartamento era el de sus respiraciones acompasadas. El apartamento estaba en silencio, un silencio denso que parecía absorber los sonidos de la ciudad. El único ruido era el suave tintineo de la cucharilla de Santiago contra la taza de té. Su mente era un caos, las palabras de Valentina de hacía unos días, solo quería vivir en paz, rebotaban en su cabeza sin cesar, abriendo grietas en la armadura de prejuicios que había construido a su alrededor. De repente, unos pasos suaves se acercaron desde la cocina. Valentina apareció con otra taza de aromática humeante. La dejó frente a Santiago y se sentó en el sofá de enfrente. Sus ojos parecían más nítidos esa noche, cargados de una emoción contenida que él no supo interpretar. Santiago, dijo Valentina, su voz era un susurro firme y decidido. Tenemos que hablar. Él levantó la vista, la curiosidad superando su confusión. ¿Sobre qué? Valentina tomó una larga bocanada de aire y lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. Yo no estoy loca. La frase cayó en la habitación como una bomba. Santiago se quedó petrificado, incapaz de articular palabra. ¿Era esta otra de sus excentricidades, una nueva capa en su complejo personaje? Pero la seriedad en su rostro, la claridad en su mirada, le decían que no. Viendo su desconcierto, Valentina esbozó una sonrisa triste. Todo esto, mi comportamiento extraño, mi forma de hablar con objetos inanimados, reírme sin motivo, todo ha sido una farsa. Lo hice para protegerme. Y entonces, comenzó a contarle su historia. Desde que era una niña, su familia, una de las más tradicionales y acaudaladas de Antioquia, siempre había utilizado el estatus y la riqueza como herramientas para conseguir sus fines. Su padre, don Álvaro, un hombre terco y autoritario, siempre le había impuesto su voluntad, especialmente en lo que respecta a su futuro matrimonio. Quería casarla con alguien que pudiera traer aún más beneficios materiales a la familia Ochoa. Pero Valentina no quería ser una pieza en ese juego de poder. Quería saber si las personas que se acercaban a ella lo hacían por quien era, o por el apellido y la fortuna que llevaba consigo. Por eso, decidió fingir demencia. Una estrategia desesperada, un escudo que, según pensaba, alejaría a los pretendientes interesados y a los cazafortunas. Al principio, solo lo hacía para evitar los matrimonios arreglados que mi papá insistía en planear, continuó Valentina, su voz teñida de una vieja tristeza. Pero luego me di cuenta de que también era una forma de poner a prueba a la gente que me rodeaba. Quería saber a quién le importaba de verdad Valentina, y no el dinero de los Ochoa. Santiago la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y una profunda admiración. Podía imaginar lo difícil y solitario que debió haber sido para ella vivir esa mentira durante años, atrapada en una jaula de oro. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó él, su voz apenas un murmullo. Porque cuando te vi por primera vez, en ese almuerzo, vi en tus ojos la misma trampa en la que yo estaba. Vi que no querías estar ahí. Y luego, cuando te enfermaste, cuidé de ti y vi tu vulnerabilidad. Me di cuenta de que no eras como los demás. Estabas obligado, igual que yo. Quería saber si eras como todos los demás, que solo veían el dinero. El corazón de Santiago se sintió como si lo apuñalaran. Las palabras de Valentina eran un espejo que le devolvía su propia imagen, la de un hombre débil y cómplice. Él se había casado con ella no por amor, sino por obligación, por dinero. Pero después de todo lo que había pasado, se dio cuenta de que sus sentimientos habían cambiado. Ya no veía a Valentina como un instrumento, sino como un ser humano con un corazón y una historia que lo conmovían profundamente. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, preguntó ella, su voz suave pero directa. Él bajó la cabeza, avergonzado. ¿Sabes por qué? Mi familia, la constructora, estaba al borde de la quiebra. Mi madre. Lo sé, lo interrumpió Valentina. Lo supe desde el principio. Pero también sé que no eres como ella.
Hay bondad en ti, Santiago. La he visto. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. En ese momento, una conexión genuina se formó entre ellos, algo real en medio de tanta falsedad. Valentina, lo siento. Fui un cobarde, dijo él, su voz rota por la emoción. Ella se acercó y, con una ternura infinita, le tocó la mano. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Sin mentiras, sin presiones. Solo tú y yo. Santiago asintió lentamente, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Aunque había mucho en qué pensar, mucho que sanar, por primera vez sintió una chispa de esperanza. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, simplemente comprendiéndose el uno al otro sin necesidad de palabras, mientras las primeras luces del amanecer bogotano empezaban a colarse por la ventana, tiñendo el cielo de un nuevo color. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales del apartamento, pero para Santiago, la verdadera luz provenía de la conversación de la noche anterior. El desayuno fue diferente. Por primera vez, no hubo un silencio incómodo, sino una calma expectante. La confesión de Valentina había demolido los cimientos de su realidad, y sobre esas ruinas, algo nuevo empezaba a construirse. Ya no veía su matrimonio como una condena o una transacción, sino como una oportunidad inesperada de redefinir su vida. Sin embargo, quedaba un nudo por desatar, su madre. Doña Elena. Tenía que enfrentarla. Tengo que hablar con mi madre, dijo Santiago, mirando a Valentina por encima de su taza de café. Y quiero que vengas conmigo. Valentina asintió sin dudar. Estaré a tu lado. Esa misma tarde, condujeron hasta el elegante apartamento de doña Elena en el barrio de Rosales. El aire se cargó de tensión en cuanto entraron. Doña Elena pareció sorprendida de ver a Valentina con Santiago, pero rápidamente ocultó su extrañeza tras una sonrisa forzada y perfectamente maquillada. ¡Qué sorpresa, mijo! ¿A qué debo el honor?, preguntó, su tono meloso pero falso. Mamá, tenemos que hablar, dijo Santiago con una firmeza que nunca antes había usado con ella. Se sentó en el sofá sin esperar a que lo invitaran. Valentina se sentó a su lado, su rostro sereno pero sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Parece serio. ¿Pasa algo? ¿Valentina te está dando problemas? No. El único problema aquí eres tú, espetó Santiago. La sorpresa en el rostro de su madre fue casi cómica. Valentina no es quien tú crees. Y este matrimonio, esta farsa, se acabó. Doña Elena soltó una risa incrédula. ¿Farsa? Mijo, estás pensando demasiado. Esto es por tu futuro. Eso es mentira. Gritó Santiago, su voz resonando en la sala impecablemente decorada. Valentina no está loca, mamá. Todo fue un acto. Lo hizo para protegerse de gente como nosotros, que solo buscamos su dinero. El rostro de doña Elena se transformó. La máscara de elegancia se desvaneció, revelando una expresión de pura incredulidad y furia. Sus ojos se clavaron en Valentina, quien simplemente le devolvió la mirada con una sonrisa leve y enigmática. Así que todo fue una actuación. Siseó doña Elena, dirigiéndose a Valentina. ¿Una treta para burlarte de nosotros? No, respondió Valentina, su voz tranquila pero firme. Fue para encontrar a alguien que viera más allá de las apariencias. Doña Elena se volvió hacia Santiago, su voz temblando de rabia. ¿Y tú le crees? ¿Vas a tirar por la borda el futuro de esta familia por los delirios de esta muchachita? La constructora se hundirá. ¿Qué haremos en la ruina? Prefiero la ruina a vivir una mentira, declaró Santiago, poniéndose de pie. Valentina y yo nos vamos. Empezaremos de cero, lejos de ti y de tu ambición. Sin esperar respuesta, tomó la mano de Valentina y salieron del apartamento, dejando a doña Elena petrificada en medio de su lujosa sala, su mundo de apariencias desmoronándose a su alrededor. Se mudaron a un pequeño apartamento en Teusaquillo,
un barrio con un encanto bohemio y edificios de estilo antiguo, lejos del lujo frío y estéril de Chicó. El lugar era modesto, pero por primera vez, Santiago sintió que tenía un hogar. Juntos, pintaron las paredes, compraron muebles de segunda mano y lo llenaron de plantas. La transformación del apartamento era un reflejo de su propia transformación. Ahora sí podemos construir la vida que de verdad queremos, dijo Valentina una tarde, mientras contemplaban su nuevo hogar, sus manos manchadas de pintura. En los meses siguientes, la noticia del divorcio de facto y la ruptura de la alianza con los Ochoa se extendió como la pólvora en los círculos sociales de Bogotá. La constructora de la familia de Santiago, que dependía de la inyección de capital de los Ochoa para sobrevivir, comenzó a desmoronarse. Sin el respaldo financiero, los negocios se vinieron abajo y la reputación de doña Elena se hizo añicos. Santiago y Valentina nunca intervinieron directamente. Se mantuvieron al margen, observando desde la distancia mientras disfrutaban de su nueva libertad. Construyeron una vida sencilla pero llena de significado. Santiago consiguió trabajo en una pequeña firma de arquitectos donde valoraban su creatividad más que su apellido. Valentina, liberada de su papel, comenzó a escribir y a pintar, llenando el apartamento de lienzos coloridos y cuadernos con poemas. Sabían que esta era la mejor forma de venganza, vivir felices, sin depender del dinero o de la ambición de otros. Una tarde, el cielo de Bogotá ofrecía uno de sus raros y espectaculares atardeceres, con tonos naranjas y rosados que pintaban las nubes sobre los cerros. El aire era fresco, con el aroma a tierra mojada tras una llovizna. Santiago y Valentina estaban sentados en una banca del Parque Nacional, disfrutando de la calma del final del día. No hablaban mucho. Las palabras ya no eran necesarias para expresar lo que sentían. Bastaba con estar el uno al lado del otro, compartiendo el silencio. Habían atravesado un infierno de manipulación, sacrificios y mentiras, pero al final, habían encontrado una armonía inesperada. Su relación ya no se trataba de fortunas ni de estatus, se trataba de un amor que había crecido en el terreno más improbable, un amor que se basaba en la aceptación y el apoyo mutuo. Santiago se giró para mirar a Valentina, que sonreía levemente mientras observaba a los niños jugar a lo lejos. La luz del atardecer suavizaba sus facciones. Ya no veía a la mujer extraña y frágil que le habían presentado. Veía a una mujer fuerte, inteligente y llena de una compasión inmensa. También se dio cuenta de que el verdadero amor no provenía del dinero ni de la presión, sino de un corazón sincero. Valentina, la llamó suavemente. Ella se volvió, sus ojos brillando con una luz cálida. Solo quería darte las gracias, dijo Santiago, su voz más profunda de lo habitual. Me has enseñado tantas cosas. Me hiciste una mejor persona. Valentina sonrió y puso su mano sobre la de él. Tú también me salvaste, Santiago. Me diste el valor para ser yo misma. Unos días después, Valentina recibió una llamada de su padre. Don Álvaro, con su tono autoritario de siempre, le exigió que volviera a Medellín, que dejara esa locura. Pero la Valentina que respondió ya no era la misma. Con una calma que sorprendió a su propio padre, le explicó que ya no tenía miedo, que viviría su vida según sus propias reglas y que, si él quería ser parte de ella, tendría que aceptarla tal y como era, con Santiago a su lado. El silencio al otro lado de la línea fue la primera victoria de su nueva vida. Una mañana de domingo, meses después de su mudanza, Santiago y Valentina decidieron visitar el mercado de las pulgas de Usaquén. El sol brillaba, los músicos callejeros llenaban el aire con notas de vallenato y el ambiente era un hervidero de vida y color. Valentina llevaba un pequeño cuaderno donde a menudo escribía poemas e ideas. Santiago, por su parte, llevaba una cámara sencilla, capturando momentos de belleza en lo cotidiano. ¿En qué piensas hoy?, le preguntó Santiago, mientras ella observaba a un artesano tejer una mochila guayú. Valentina sonrió. Pienso en escribir una historia sobre dos extraños que fueron obligados a encontrarse para poder salvarse a sí mismos. Siguieron caminando, hablando de sus sueños para el futuro.
Sabían que la vida no siempre sería fácil, pero también sabían que siempre se tendrían el uno al otro para enfrentar cualquier desafío. La historia se cierra con una imagen de Santiago y Valentina caminando juntos por una de las calles empedradas, sus manos entrelazadas con fuerza. El cielo sobre Bogotá comienza a oscurecerse, y las primeras estrellas aparecen, una a una, simbolizando un nuevo comienzo lleno de esperanza. Ya no estaban atados al pasado, sino que avanzaban juntos hacia un futuro más